Hoy damos la bienvenida a una edición muy especial de Spincast, en el que tenemos el placer de compartir micrófonos con nuestros compañeros del El Patio Político, que llegan directamente desde Sevilla. Nos acompañan Fran Ruiz, Juan Manuel Barrios, dos veces imprescindibles para entender la actualidad política andaluza, nacional y, por qué no, también la política internacional. Con su estilo claro, crítico y siempre cercano, debatiremos los temas más candentes del momento, cruzando perspectivas y analizando cómo se construye el relato político desde diferentes perspectivas. Antes de entrar en materia, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis? Y luego os haré una pregunta peculiar. Antes, fuera de micros, hemos hablado de fútbol, que a mí me gusta mucho. Pero creo que Martí inicio siempre yo igual de esta manera, es ¿qué personaje os identifica a cada uno de vosotros? O sea, ¿qué político o personaje fantasía os identificáis o queréis veros en esa situación? Yo siempre tengo como referente, y es un político, pero no es un político que cualquier persona se imaginaría, pero a mí siempre me gusta poner de referente a Marcelino Camacho. Me parece que es una persona que siempre ha sido muy consecuente con su idea y ha trabajado en un entorno, sacar las comisiones obreras adelante en la época del franquismo, crear un sindicato de base, en lo que era la época, posteriormente ser diputado, posteriormente ser repudiado por las propias comisiones obreras, y creo que es un ejemplo, se sea de izquierda o de derecha, un ejemplo de lucha y sobre todo de ser consecuente con los valores que uno defiende. La verdad que es una pregunta bastante complicada en el sentido porque hay tantos políticos a lo largo de la historia que han hecho tantas cosas buenas. Bueno, o personales, o sea, O sea, no tienes por qué ser político, ¿eh? Puede ser un ciclista. Yo siempre, con el permiso de todo el mundo, yo siempre pongo como referente a mi padre, porque mi padre siempre ha sido una persona que no tuvo una formación como a lo mejor tenemos nosotros, salía a la calle a buscarse la vida, consiguió formarse a posteriori y bueno, consiguió sacar a mi familia adelante. Entonces siempre digo que mi referente como ejemplo de vida es mi padre. Y si hay que decir algún referente político, yo me quedaría con Winston Churchill como un político que marcó era y que fue un punto de inflexión tanto para la generación anterior como las generaciones posteriores. esto es un podcast sobre política. Yo creo que la primera pregunta que os voy a lanzar es ¿qué es ser de izquierdas y qué es ser de derechas para vosotros? La verdad que Es complicado, ya lo sé. es complejo porque nosotros tenemos una visión particular sobre estos conceptos. Para nosotros estos conceptos realmente son conceptos demasiado amplios que no reflejan quizás tanto la realidad. ¿Por qué? Porque dentro de la izquierda y dentro de la derecha caben tantas cosas diferentes que probablemente si entráramos con la lupa dentro de la izquierda haya gente que no se sentaría con gente de la izquierda. Me explico. Si sentamos en una mesa a lo mejor a un dictador de izquierda como puede ser Maduro y Pedro Sánchez, pues probablemente Pedro Sánchez, aunque Maduro y Pedro Sánchez sean de izquierda o catalogados como izquierda, pues Pedro Sánchez probablemente no, en la realidad tenga más puntos en común con el mismo Feijóo que con Maduro, porque son demócratas, entienden la vida de otra forma, la política de otra forma. Y ahí un poco es ese pilar en el que nosotros nos sostenemos, que son conceptos tan amplios, que son sencillos para que la gente se haga alguna idea, pero que después si los miramos con lupa y entramos de lleno en la realidad, se nos quedan cortos para politólogos expertos. Y además venimos escarmentados con el tema porque hicimos un vídeo análisis sobre Angie Corín, la famosa rapera que se ha hecho ahora, Sí. y simplemente lo que analizábamos en el vídeo es que hay detrás una marca política, un partido político y una serie de valores, que no es una canción aleatoria y simple. Y solamente hemos analizado cómo lo hace, no hemos entrado al fondo sobre lo que habla, si hay ocupación, no hay ocupación, y se nos llenó el Instagram de comentarios de soy unos zurdos, soy unos rojos, comunistas, mantenidos, van a quitar las pagas en Andalucía. Y dices, bueno, ¿y por qué soy yo un rojo? Por hablar más no por hablar más, sino por hablar de lo que hace Angie Corín o de lo que hace Vox, en este caso en una estrategia digital.
tenemos un articulito por ahí en nuestra newsletter que se la recomendamos a todo el que esté interesado un poco en la política, en la que explicamos y entramos en una reflexión profunda y la pregunta inicial es ¿por qué nos llaman rojos fachas? Y es al final una reflexión conjunta de cómo la sociedad ha ido construyendo determinados conceptos, la sociedad, la política, lo que queramos entender, determinados conceptos que hemos ido asociando a determinados comportamientos, a determinadas ideas, pero que realmente quizás no lo definan realmente bien a esas personas. Que tú digas que uno es un rojo dentro del rojo, ¿qué implica? ¿Qué es ser rojo, no? Sería una pregunta muy interesante para reflexionar. Y bueno, ahí está el artículo para el que lo quiera leer y viene a explicar un poco este dilema con el que hemos comenzado, ¿no? La conversación. Hay una tendencia ahora, hablando de ideologías, que es un tipo de partido, un tipo de formación política donde intenta agrupar tanto aspectos de la derecha como de la izquierda. Ese rojo-azul que intenta agrupar, como por ejemplo partidos como Alianza Catalana, que no sabe si meterlo en izquierda o derecha. ¿Qué opináis de ese partido? ¿Cómo lo veis? A ver, desde fuera se ve un poco loco, en el sentido de, por ejemplo, nosotros desde Andalucía, que nunca hemos tenido una fuerza exterior ni partidos exteriores que reivindiquen tanto el peso de Andalucía, lo que nos parece surrealista es que ya con la existencia de Esquerra, de CUT, de Junts, salga un partido, y sobre todo un partido, como lo orienta la gente, más a la derecha. Y ya hemos visto cómo está provocando dentro de la propia política catalana un terremoto, porque es más de derechas que yo, es más nacionalista que yo, su marco clave es la inmigración, que ahora la gente supone que es uno de los problemas principales, y ellos van claros, sin tapujos, y cómo han pasado de una alcaldía a darle los últimos barómetros de La Vanguardia, por ejemplo, 19 o 20 escaños en el Parlamento catalán. De hecho, yo quiero añadir un dato. Para mí y para nosotros cuatro, creo que debería ser un elemento de estudio muy potente, porque de hecho en 2017 creo que está sola en el consistorio del Ayuntamiento de Ripoll y pasa de esto a ganar unas elecciones. Es una barbaridad. Creo que no hay ningún caso en el territorio español, al menos, que yo sepa, que puede ser que se me escape algún ayuntamiento pequeño, pero que lo haya logrado. Y después de esto, hacer el salto al Parlamento. Y se espera que incluso solape a Junts, que Junts es como el partido hegemónico dentro del aspecto del centro-derecha. Y esto es lo que habéis dicho vosotros, que es una barbaridad. Y ya hemos visto como, por ejemplo, ahora Junts está planteando romper con Pedro Sánchez. ¿Habrá elecciones o no habrá elecciones? ¿Por qué rompe con Pedro Sánchez? ¿Por qué no? Yo creo que también tiene mucha influencia la posición que está teniendo Alianza Catalana y lo que le pronostican, sobre todo en las encuestas. Pero Alianza está actuando como Vox, ¿está arrastrando al PP hacia la derecha? ¿O no lo veis así? Yo lo tengo, la verdad que no es que tengamos muy controlado el tema, pero lo que yo entiendo es que Alianza le puede arrebatar más votos a Junts que al propio PP. Primero porque el PP en Cataluña no es que esté en una posición fuerte, sino siempre está ahí en quinta, sexta posición, siempre está en una zona poco relevante, podríamos decir. Entonces, al entrar tan fuerte, si lo ubicamos, es importante aquí, no es que nosotros lo ubiquemos en la derecha, pero si la gente tiene la percepción de que es un partido de derecha, ese partido hay que entenderlo como un partido de derecha, porque las percepciones son importantes. La percepción quizás sea más importante hasta que la misma realidad, porque si hay una gran mayoría de ciudadanos que piensan que un partido es de determinada ideología por X motivo, pues son los que votan al final, por mucho que nosotros intentemos explicar. Entonces, si la gente percibe que Alianza Catalana es de derecha y que es un posible sustitutivo de lo que hace Junts, el que tiene que tener ahí más cuidado quizás es Junts, o más miedo, porque puede ser que le arrebate votos. Claro, y es por eso que está haciendo esta estrategia política de decir, pues hasta aquí, con el PSOE. Yo creo también que lo decía Javi Sánchez lo comentaba, que él, por ejemplo, y yo concuerdo con él,
en que Puigdemont, por ejemplo, como líder, es una persona que necesita atención mediática y de vez en cuando tener ese boom de atención mediática que lo vuelva a posicionar en el mapa, que vuelva a entrar en el relato. Entonces, yo también pienso que en este caso el hecho de romper con el PSOE es algo que ya estaba pasando en la dinámica parlamentaria. Creo que en 2024, de las 52 votaciones que pierde el PSOE, 39 votan en contra de Junts. Entonces Sí. ya una dinámica que había de ruptura. Pero claro, yo creo que esto también le da aire a Sánchez, porque ahora Sánchez puede decir, oye, Junts ha roto conmigo, yo no estaba cediendo tanto como se decía que estaba cediendo, o yo no he cedido completamente, por algo han roto conmigo. Entonces yo creo que también dibuja ahora mismo un panorama interesante en lo que es la política parlamentaria y el futuro de las elecciones generales en España. Y hay otro aspecto súper curioso que sale ahora a escena, es esa narrativa que tenía el gobierno de que había una mayoría social de izquierda, ahora se cae. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de demostrar o de hacer creer que Junts es un partido que se percibía como izquierda, porque la gente, no sé por qué, como que relacionaba nacionalismo con ser de izquierda. Claro, pero es que nunca ha habido una coalición progresista. De hecho, en el Claro. artículo que comentaba Juanma, veíamos en el CIC como muchísima gente fuera de Cataluña ubicaba a Junts dentro de la izquierda. Y te llama la atención y dices, ¿por qué? Por motivos históricos puede, porque mucha gente tiene, por lo que quiere, también eso va a momentos, memoria histórica. Y se revuelcan a los abuelos de la guerra civil, que en 1936, que gran parte de los padres fundadores de Convergents en su momento pues fueron rojos, como decíamos antes, rojo o facha, pues se pusieron en este bando. Y viene por motivos históricos. Alianza Catalana ha roto con esto, puede. No sé si, ahora es una pregunta que tiro al aire, es, ¿vosotros creéis que gracias a Alianza Catalana en Cataluña, estamos hablando mucho de Alianza, no puede, pero luego cambiemos de tema, ¿eh? pero ¿vosotros creéis que el panorama de Alianza ha hecho que no se vaya tanto Junts a la izquierda y después ha roto este estigma de rojos y fachas en Cataluña y en España? Y después, tercera pregunta que pongo al aire, el hecho de que Junts ahora rompa con el PSOE, ¿no creéis que esto beneficia a Puigdemont para que, si llega a volver, presentarse y poder optar a ganar las elecciones en Cataluña? Que cuando se hizo el amago de que venía y que podía estar amnistiado y tal y podía presentarse, de hecho, le sacó mucho rédito electoral y es segunda fuerza en Cataluña, Junts, en sus peores momentos. Por eso es... Claro, yo creo que Puigdemont y Junts lo que están intentando vender es otra vez más peso para Cataluña, más poder para Cataluña y sobre todo, oye, yo negocio con el gobierno, yo puedo llegar a colaborar con el Estado español, pero siempre en beneficio de Cataluña. Y ve cómo eso no se traduce en resultados tangibles. Yo creo que también en Cataluña, se dice esto de coña, del pesoizar, Sí. yo creo que Salvador Illa pesoiza un poco a Cataluña y la ha metido en otro relato, en otro marco en el que la identidad o el nacionalismo siguen estando activos, pero no ocupan a lo mejor la primera plana. Y se ocupa la primera plana la política social, el día a día, un clima más de convivencia o de estabilidad. Y yo creo que Puigdemont lo que está intentando otra vez es recuperar eso, porque también hemos visto Esquerra Republicana ahora que ha cambiado de colores, Sí. como abriendo una nueva etapa. Bueno, ha cambiado de colores. Bueno, cambia, Sí. de, cambia, de, Uno- cambia de todo. Menos uno. Sí. Porque Perdona, sigue. Y yo creo que eso, los partidos catalanes están intentando cómo volver a moverse después de esa pesoización que le han hecho y cómo volver a reclamar algo que al votante nacionalista catalán le pueda llegar a activar o movilizar o decir, Junts si es el que pelea por Cataluña o por el nacionalismo catalán, Esquerra Republicana menos, o traducirlo en algo tangible. Bueno, es que ahora la pelea en el Parlamento es PSC-Junts. O sea, Esquerra está Desaparecía. totalmente. En una segunda división. Bueno, no segunda división, pero segunda fila, como digo yo. Sí. Y el problema, ahora estábamos hablando de Alianza otra vez, pero qué pesado que soy. Qué pesado. Qué pesado. Pero es cierto que yo creo que si Alianza llega a superar a Esquerra Republicana, ¿qué va a pasar en Cataluña interior? Si Junts y Alianza son primera y segunda fuerza en el interior, ¿qué pasará con Esquerra? Desaparece, igual que la CUP.
que se piensa que... Igualmente a Vox, esto, el crecimiento de Alianza, yo creo que también va en algunos sitios de la metrópoli, en Barcelona, que va en detrimento de Vox también, supongo. Al final, lo que podemos, sin datos que estamos haciendo una especie de superstición, Sí. lo que podemos prever o intentar entender es que hay un auge de un sector de la derecha más allá de lo que conocemos como centro derecha, que podríamos ubicar al PP, y ahí hay una serie de partidos luchando todos por un mismo electorado, y al final el que entiendo yo que puede permanecer ahí un poco alejado de toda la movida es el PSOE, en el sentido de que puede llevarse como el voto por el voto útil, ese votante de Esquerra, de que diga, mira, esta gente hay que pararlo de alguna forma y la forma es votar al PSOE. Puede ser un beneficiado, así como idea. Y yo Bueno, también porque vende... pienso que Alianza no tiene nada que perder en el sentido de que tanto Junts como Esquerra han estado muy desgastados, han estado en el gobierno durante el proceso, y Alianza no ha tenido nunca una posición fuerte, excepto estar en el ayuntamiento de Ripoll y ahora los diputados que tienen. Entonces tampoco tiene un pasado que le tenga una losa encima, y lo que pueden proponer en ese sentido es mucho más creíble o coherente que lo que te puede decir alguien de Junts o de Esquerra. Pero eso le pasó ya también en su momento a Podemos y luego a Vox, que eran partidos que no habían gobernado nunca, que no habían ejercido ningún cargo electo y que luego con el paso del tiempo, ya sea en Castilla y León, en Extremadura o Murcia, han ido viendo cómo se gobierna. Entonces sí que es verdad que cuando tú gobiernas te apalancas un poquito en el sillón y ves un poquito cómo va la cosa. Y también hablando un poquito del PSC aquí en Cataluña, sí que es verdad que ha habido como un golpe en la mesa, es decir, llevamos 12 años de proceso, de independencia sí, independencia no. Lo que falta aquí es gestión. Y cuando viene un partido y te habla de gestión, de que los recursos tienen que ir para sanidad, para educación, para esto, para lo otro, cuando ya te toca directamente a ti, pues, coño, pues una beca, me han dado una beca, me han dado yo qué sé, un piso de alquiler, de protección oficial, me han dado lo que sea. Pues digo, hostia, pues yo voy a votar a este porque me resuelve los problemas. No voy a votar a este que me dice que vamos a comer de banderas, que vamos con la independencia vamos a ser súper millonarios. Yo creo que ha habido un parón aquí que el Salvador ya ha sabido aprovechar muy bien y que el PSOE en su momento cogió de sanidad y lo trajo a Cataluña como candidato. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y al final es lo que se ve desde fuera, porque ustedes estáis al final metidos en la sociedad catalana, pero lo que se ve desde fuera, nosotros que venimos de Andalucía, es que esa posición que tiene RC, que es la republicana que estamos hablando, que puede ser debilitada dentro, en el Congreso de los Diputados sigue teniendo una posición fuerte, en el sentido de, tiene un portavoz que es Rufián, que cada vez que habla se hace notar, le da potencia al partido, y al final vemos como hay gente que está pidiendo a Rufián que se presente hasta un candidato a presidente, que es algo incoherente hasta cierto punto, ¿no? Y vemos como esa dualidad, ¿no? De un partido que puede estar un poco debilitado de puertas adentro, pero de puertas hacia afuera, como hay un cierto sector de la sociedad que lo percibe como fuerte de la mano de Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Pero Sí. yo aquí quiero añadir un pequeño apunte, y es que yo creo que el Rufián se beneficia de que es un crack en temas de comunicación. Luego voy a haceros un par de preguntas de líderes políticos que a mí me gusta mucho más también. Vamos a ser un poco más incisivos, pero a mí lo que me alucina de Rufián es los titulares que saca. Tienes el titular en el tuit, ¿no? Que lo sacan incluso así, que sacó, no sé si os acordáis, que sacó la impresora. Sí. Hostia, tío. Yo soy su asesor y Los me grilletes y cuelgo todo, de... sí, sí. ¿sabes? O sea, pero claro, le salió bien la jugada. Sí. Y mira dónde lo tienes. Pero tiene un problema Esquerra, que no puede elegir. La diferencia entre Junts y Esquerra es que Junts puede decir, basta. Lo de la subida de los autónomos fue un buen contexto para decirle a Sánchez, no. Esto la subida, no. En cambio, Esquerra está atado. No puede decir no a alguien de izquierdas. Bueno, Está en el bloque. porque su contrincante es Junts Claro. y no el PSOE tanto. Claro, pero eligen más la rama de izquierdas y entonces se disuelven dentro del PSOE.
Totalmente. Ahí está, por eso yo estoy de acuerdo con vosotros cuando hemos hablado de esto, de que Esquerra, que el PSOE voto útil para frenar esto, lo va a conseguir. No Porque sé si tiene enemigos, en vez de ser aliados, son enemigos, son rivales. Además, Rufián es curioso porque lanzó lo de presentar una lista unitaria de la Totalmente, izquierda sí, y sí, sí. rápido Y el Esquerra le partido, dijo, nada, nada. nada, No. nada. No sé si lo visteis en La Revuelta el otro Sí. día. Sí. Vamos, un showman total, ¿eh? Humanización del Total. personaje. Humanización y sobre todo que ver a un político, porque además la única pregunta política que hubo fue con respecto a la vivienda, que es un problema obvio que hay en España, pero ver a Ujú, un político estar en una entrevista en prime time, ujú. hablando solo de su vida, de su parte humana, de su gusto, y bueno, responder a las típicas preguntas con tal soltura, que es lo que se comentaba, ¿no? Que si todos los políticos serían capaces de responder a esa pregunta. Bueno, creo que fue el primer político que fue Sí. al programa. Sí, sí. Pero se hablaba en las redes de que si todos los políticos serían capaces de acceder a responder a esas preguntas y que vaya un diputado con toda la reputación que tiene a enfrentarse a esas preguntas con tal naturalidad, pues es un buen trabajo y al final lo hace humano, lo hace como el resto de Sí, mortales. ¿verdad? Y después si sacas clics, subes el making of a redes sociales y creas contenido esa semana a partir de la entrevista, pues ya tienes... Y luego tienes a Vito, que le hace el matrimonio perfecto, ¿no? Es verdad, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Pues ha estado recientemente en En- nuestras en universidades, Granada tanto en fue? la, sí, en la Y en Universidad de Sevilla, Granada Y en Sevilla en la UPO, en mi también. como en universidad la también UPO. estuvo. A ver, literalmente lo que va a generar una gresca, porque yo sé el proceso que hay en mi universidad para solicitar y tú tienes que mandar 15 días ante un correo a través del registro general de la universidad, solicitar una sala y se te da. Nosotros hemos hablado en mi universidad. Claro, tú lo que no puedes decir es, le mando un correo a rectorado y ya si no me responden están censurando la libertad de expresión. Claro, y él va allí a montar una consigna, la otra gente le compra el relato, le monta una contramanifestación y claro, ya tienes la foto de Vito Quiles upado por 700 chavales con banderas de España frente a una izquierda que lo único que estaba haciendo era insultar, consignas más clásicas, que dicen... Bueno, él lo esperaba, o sea, Sí. lo buscaba la imagen esa. Él busca la confrontación porque al final su imagen, su liderazgo surge ahí y se hace fuerte ahí. Es decir, es un liderazgo que está surgiendo surgiendo no, ha surgido Ujú. dentro de esa juventud que está en ese entorno ideológico, que lo ve como alguien Un a quien referente. admirar, un referente y bueno. No sé si tendrá pensado presentarse por algún partido, pero yo no lo descarto. Estaba hablando de se acabó la fiesta, porque él ya estuvo en tema de elecciones europeas o Vox, pero también pienso que es un fenómeno, ha pasado ahora mismo a lo terrenal con esta exhibición en universidades, pero creo que sigue siendo muy online. En el sentido de que yo, por ejemplo, hablaba de esto con mi madre, yo decía Vito Quiles, y me decía, ¿quién es Vito Quiles? Y me impactaba y decía, ¿cómo no sabes quién es Vito Quiles? Si es, lo conoce todo el mundo de la política, el que le pregunta a Rufián y sabe los vídeos, no sé quién es. Y decía, a lo mejor creo que también nos estamos pasando un poco de frenar a la hora de valorarlo y exponerlo de esa manera, que creo que al final lo único que le favorece es él mismo para su relato. Claro, pero ahora entra la siguiente pregunta. Es un chaval que tiene una cantidad de seguidores en redes sociales que es que tiene más seguidores que quizás Feijóo seguro. Sí, sí. Es decir, estamos hablando que tiene un poder en cuanto a Comunicativo y movilización, claro. a comunicativo importante y no hay nunca ya que desprestigiar. Creo que hemos aprendido un poco la lección, la capacidad de movilización que puede tener una determinada persona simplemente con un canal de Telegram y las redes sociales. Porque Alvise Pérez la campaña que hizo fue íntegramente en redes sociales con su canal de Telegram, Ujú. sus vídeos, su no sé qué y europarlamentario. Y además es como eso que hablábamos de, como son como campañas dark, en el sentido de que si tú no estás en ese algoritmo, en esa onda, a ti no te aparece Vito Quiles o a lo mejor no te aparece Alvise Pérez, pero después nosotros nos metíamos en el perfil de Alvise Pérez y uno de sus últimos vídeos, que era un vídeo en el que comparaba cárceles con colegios,
1.200.000 reproducciones, 300.000 me gusta. Y dice, a mí eso no me ha salido, y si me ha salido el vídeo de un político del PP o un político del PSOE. Y no lo tenemos en cuenta. Y ha llenado Vista Alegre con 5.000 o Sí, 6.000 sí, personas. sí. Que meter 6.000 personas en un Vista Alegre es tener poder y es tener fuerza, y sobre todo como él funciona con Telegram, con lo que él llama ardilla, grupos Ujú. organizados. Creo que es un fenómeno curioso, y creo que al final y al cabo marca la agenda pública y política muchas veces de la sociedad. Me parece muy curioso porque con gente muy parecida con la que hablo, de perfiles de chicos jóvenes de 20, 25 años, no muy interesados en la política, pero sí que más por la política, lo ven a él como la salvación y como la única persona que tiene coherencia. Están creando un marco mental en los jóvenes. Yo- Importante. Yo diría que sí. Y además influyendo en una parte de la juventud donde el poder político tradicional no se está metiendo, podemos decir, hasta ahora. Porque hemos visto cómo recientemente los dos líderes de los grandes partidos se han hecho TikTok. Tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, pero están ahora. Pero es que ellos llevan en TikTok ya parece una eternidad. Ujú. Entonces, ellos tienen un público, digo ellos, Vito Quiles, Albizu Pérez, ese tipo de personajes tiene un público ya que ha entrado en la edad de votar y probablemente solo los haya visto a ellos. Entonces, nosotros tenemos una máxima que es, el político del siglo XXI tiene que estar en las redes. Y si no está, ese hueco lo ocupa otro. No hay más. Porque las redes a día de hoy son importantes. Y tan importantes como que hemos visto como una persona de la nada prácticamente se consigue 3 eurodiputados, ¿no? Sí, 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 Tres sí. eurodiputados. Sí, sí, 300.000 sí. votos. Y con el poder de las redes. Entonces, para vosotros, ¿qué es más importante? ¿Tener un buen programa? Me pongo un poco de extremos, pero para que veamos el peso que tiene. ¿Tener el mejor programa para ganar unas elecciones o tener una mejor campaña? Yo creo que también depende de la posición que tengas, me explico. Partidos grandes, por ejemplo, como PSOE y PP, necesitan obviamente una campaña, y una campaña mucho más excepcional, porque tienen mucho más que perder que ganar, y un programa que los avale. Pero yo, por ejemplo, creo que para opciones que hacen sobre todo campañas más negativas, como Vox o Se acabó la fiesta, ya la izquierda no tanto, porque como ahora está en la lógica institucional, no actúa así, Ujú. pero para esa gente yo creo que una campaña digital bien hecha importa muchísimo más que un programa en ese sentido. Es más, el programa de Albizu Pérez, No existe. yo creo que ni existe. Nadie lo conoce. Bueno, sí, se ha visto lo que ha dicho en el último vídeo, ¿no? Que Sí, deportaciones, montar que una cárcel. Sí, sí, Sus sí. 3 pilares: deportar a la gente, que no entren de fuera Y poco Y más. que los Sí. políticos cobran mucho. que y no se puede robar ¿Os ha tanto. llegado ya el bizum de...? Porque a mí no, ¿eh? No ha llegado, no ha llegado. Sí, yo me apunto, a ver si... Que iba a repartir el sueldo. Hace poco, de hecho, hacía una broma con eso y empezaba un vídeo diciendo que se había comprado un Mercedes, clase no sé cuánto, en tal color. Y a mitad del vídeo te decía, es mentira. Voy a donar el dinero, pero esta vez la voy a donar, creo que decía, a asociaciones de guardias De civiles guardias civiles. o de policías, porque hay muchos socialistas que se han intentado meter para recibir dinero. Claro, y después te dice a los 2 días, oye, que al final no lo puedo hacer. Hombre, es que claro, es que eso se Y veía desde el además principio. es O sea, curioso porque lo hacen un vídeo que vamos a decir que lo hacen mal para que no llegue a la gente. Es decir, él tiene la justificación de que ha hecho el vídeo, pero ese vídeo por lo que sea no ha impactado. entonces no ha llegado claro, lo suficiente yo no como tengo, para... yo no tengo culpa de que no haya llegado el vídeo. Claro. Entonces, claro, dice, bueno, una No, persona. y lo de siempre, que él dice una información y después lo que se desmiente, pues no corre a la misma voz que decís que vas a donar tu sueldo como Sí. eurodiputado a alguien a través de un bizum que dice. Es una medida populista, porque sabemos que no tiene sentido, porque hay normas que lo impiden, tiene muchas complicaciones burocráticas, Ujú. entonces bueno, pero así atraes a la gente. Hablando un poquito de campañas, no sé si recordáis alguna que os haya impactado o tengáis como referente. Bueno, nosotros coincidimos ahora mismo en un amor que es mutuo, Que yo creo que lo tenemos todos, es Zoran Mandani. es un amor y decimos amor porque es una persona que joven, utiliza el humor, utiliza la creatividad a niveles
estratosférico y está revolucionando el mundo de la comunicación política hasta como lo entendíamos ahora. Porque sus vídeos parecen cine, pero parecen cine con humor y te da tu punto de política. Es decir, está consiguiendo que avancemos en cosas que no habíamos visto hasta ahora. Y sobre todo, yo me encanta decir que no es un político que ansie ser humano o que lo provoque o que lo intente, si es que se nota viendo lo que él mismo, por ejemplo, respira humanidad. Y creo que eso tiene mucha parte de la coherencia que tiene su campaña. Lo que decía Juanma, por ejemplo, ese humor, ese cine, a veces actúa como un influencer, como alguien nativo de redes, Sí, sí. no un político en redes que a veces parece extraño o impostado. Por ejemplo, veía hace poco un vídeo en el que hablaba sobre el Mundial, sobre algo sobre la sede de Nueva York, y en vez de hacer un vídeo con un tiro a cámara, hablando como solía hacer un político, con un balón, metiendo goles, haciendo un regate, mete un gol, te hizo una medida, y eso no lo hace nadie. Y él lo hace, y estamos viendo como cualquier friki que le pregunta a la comunicación política te habla de él, te habla de su campaña. El otro día lo vi en un concierto en el que de repente tiran un primer plano al público y él aparece así con las manos y pone a Vota Zora Mandani por la ilusión para Nueva York el 4 de noviembre. Con Pink Panther, que es una actriz que mueve muchísimo, joven, y dice, ese hombre ha entendido la lógica de políticas, redes y un buen uso, pero sobre todo a través de una comunicación afectiva. No tanto confrontación, sino proponer, ser alegre, ser agradable, que yo creo que es algo, una rara avis. Es un poco como la comunicación política que quisiéramos todos en nuestros países y en nuestro entorno, porque esa política que es ingeniosa y que propone, no enfrenta, no es, hay que ver tú las cosas que estás en pum, 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 caña, insulto, negatividad, no, es humor, positividad, alegría, las cosas bien hechas, y ahora por supuesto, te hablo de mis medidas porque Ujú. soy un político, no puede echar falto de eso, pero con otro rollo. Y Y sobre todo que consigue, que creo que es muy importante, que a través de esa comunicación online que tenga un impacto offline, después en la vida real, en votaciones, en donaciones, en participación en eventos, en organización en eventos, que creo que no logran muchas personas, el traducirlo. Y dentro de esas campañas, ¿qué peso creéis que tiene que tener las emociones y los sentimientos? La emoción hoy en política tiene una parte fundamental. Podríamos decir que es indispensable. ¿Por qué? Porque la gente ya no vamos tan rápido que la gente no se para a pensar. Yo digo que los que nos paramos a pensar somos, no sé si los que tenemos tiempo, los que nos dedicamos a esto, los que estamos metidos en la burbuja, pero la gente del día a día, tú le pones un vídeo de una persona, un político, hablando de medidas, de algo, de una medida económica Ujú. compleja y te desliza el vídeo, no te va a escuchar. Entonces, hoy en día la emoción en política es un pilar fundamental e indispensable si quieres llegar a la gente, si quieres que la gente te escuche, interactúe contigo. La opción de contar historias, la opción de hacer tu mano, pues cocinando, haciendo cosas de la rutina, paseando a tu perro, saliendo con tus hijos. Es decir, hoy la emoción en política la vemos en cualquier lado. Yo diría que política sin emoción hoy yo creo que no se podría entender. Yo quiero dar otro apunte, ya que hemos hablado, quiero hablar del panorama internacional antes de volver a Andalucía, que os quiero hacer una pregunta de... Iremos, ¿eh? Le diremos que es que antes, ahora estamos calientes en el tema. ¿Qué opináis del tema Trump? ¿Veis partido republicano para largo? Y ahora os pongo el contexto. Yo tengo la percepción, no es una realidad, es una percepción mía, de que el Partido Demócrata ahora mismo está como... no sabe dónde está. No tiene líderes, va a haber unas elecciones primarias, obviamente, pero como que no hay voces potentes dentro del Partido Demócrata. Y las voces que hay son más vinculadas a la ala Bernie Sanders, bastante más a la izquierda de lo habitual de un Partido Demócrata. Entonces mi pregunta es, ¿esta deriva del Partido Demócrata hacia más a la izquierda va a ayudar a que el Partido Republicano, ya seas trumpista o DeSantis o a quien apoyes, se instale más en Estados Unidos?
Porque claro, viendo el electorado americano, que creo que está en un centro-derecha, ¿beneficia que el Partido Demócrata se vaya tanto para la izquierda? ¿O es mejor recuperar un personaje como Bill Clinton, por ejemplo? Que yo creo que la izquierda en Estados Unidos, lo que nosotros entendemos por izquierda, conceptos como Zohran Mamdani, que dice que es socialista democrático, asusta. En el sentido de que si tu carta de presentación es izquierda, rojo, apaga y vámonos. Pero también pienso que el Partido Demócrata ante Trump peca mucho de ser aburrido. Que yo creo que es una losa que tiene el partido ante Donald Trump, que es un líder performativo. Hace poco lo veíamos en un vídeo hecho con inteligencia artificial, con una corona puesta en la cabeza, Sí. tirándole mierda en un avión a los manifestantes, que dice, vamos a ver, un presidente de Estados Unidos, y Estados Unidos no es cualquier país. Entonces yo creo que el Partido Demócrata debería intentar, dentro de la neutralidad o sobre todo lo útil, que creo que es un campo fértil en Estados Unidos, quitarle un poco ese liderazgo performativo a Donald Trump e intentar ocuparlo ellos de alguna manera, y que se vaya esta etiqueta que te he dicho de Trump como del Partido Demócrata como aburrido. O sea, no es un tema de izquierda, sino es un tema de ser aburrido, ¿no? Yo creo Liderazgos. también que es un tema de liderazgo. Sí. Sí. Tienes a un hiperliderazgo como es Trump, que si pudiera haber quitado al Partido Republicano de la campaña, lo hubiera quitado para poner Trump perfectamente. Y claro, te encuentras con que los líderes del otro lado tenemos una crisis de liderazgo, donde no tenemos claro a quién queremos y qué ala del partido queremos priorizar. Y mientras tanto, pues Trump sigue haciendo su trabajo de llegar a todo el mundo, sus medidas, su espectáculo, un showman, porque Trump es un showman, y le van comiendo la tostada, como decimos vulgarmente allí en Andalucía. Y cuando te das cuenta, pues has perdido. Yo creo que el Partido Demócrata en las últimas elecciones la única propuesta que tenía era ser anti-Trump, o sea, vótame para que no llegue Trump y no llegue la locura. Entonces eso, hasta cierto punto, no estás proponiendo nada, no se te ve como útil, estás intentando activar el miedo. Claro. Esperanza, ¿no? Que es lo que la campaña de Obama en 2008, ese hope, ese yes we can, no está, ¿no? En la agenda demócrata. No es esto la parte no está, y al final tú estás jugando con el miedo que moviliza hasta cierto punto. Tú estás jugando con el miedo a que no llegue Trump, pero ahora está ese votante que queda ahí, que tiene un pensamiento a lo mejor un poco crítico, que puede ser a lo mejor minoritario, pero que te dice, bueno, pero ¿tú qué soluciones me propones? Y tu solución es que no llegue Trump. Pues esa solución no vale. Porque pasa una cosa, y es que en Estados Unidos vemos que hay determinados problemas y Trump de manera loca los enfrenta. Lo hace a su forma y los enfrenta, que al final su electorado entiendo que está de acuerdo con eso, que las formas igual son dudosas, pero el problema quizás lo está tratando. Veremos después la respuesta. Claro, al final en Estados Unidos solamente hay o derecha o más derecha. Entonces se mueve aquí. Entonces, ¿te parece una figura como Alessandra se llamaba? Me parece. ¿Alessandra Cortés? Sí. Esa. Que es como ya más de izquierdas. Pero, claro, tú la posicionas actualmente aquí en España y te sería un Ciudadanos. Claro. Sí. Entonces, al final no de esto. Y estamos viendo ahora, porque claro, según la Constitución americana no se puede más de un mandato. Estamos viendo a ver cuál será el relevo de Donald Trump. Mandatos, claro, no sé, Trump ya lleva 2 mandatos. 2 mandatos, no se puede un tercero. No, el único que lo incumplió fue Roosevelt. Sí. Con unos índices de popularidad que creo que nadie ha alcanzado desde entonces. Y desde esa época ya se quedó fijado en la Constitución que solo se podían 2 mandatos. Él dice que va hasta 3. Lo veremos. Es que con Donald Trump todo es improbable. Sí, ¿verdad? Es un poco a ver qué pasa cada día. Cuando estaba el famoso de te levantaba y veía a Donald Trump firmando un decreto y decía, a ver lo que se le ocurrió, y después a los 2 días dice, no, en verdad no tiene sentido lo que he hecho. O lo que vimos en la última cumbre internacional, saludando a los demás líderes, a Pedro Sánchez, a Macron, como si fueran... ¿Cómo visteis a Sánchez Yo, saludando a nosotros Trump? lo comentamos y lo vimos activo. No, y bien, preparado. Se Exactamente. notaba que iba preparado, que
que sabía lo que iba y, sinceramente, analizando el lenguaje no verbal que tuvo en el saludo, en ese acto que es saludar, yo lo vi hasta ganador, porque claro, ganador en cuanto a las expectativas que llevábamos, que era Trump va a hacer su show, nadie le Claro, como planta siempre. cara, Sí, sí, y sí, sí. bueno, por lo menos hay alguien que le planta cara. Es otra faceta que tiene de su parte Pedro Sánchez, que ha puesto a España quizá en el ámbito internacional en una postura fuerte, pero de otro modo al que lo hizo quizás Aznar. Es decir, estamos hablando de formas contrarias, es decir, está proyectando una España internacional fuerte en cuanto a, hemos sido los primeros que hemos hecho a Palestina, reconocido a Palestina como Estado, ha cogido el tema de Palestina como algo propio y ha ido hasta el final. Es otra forma, pero está teniendo una personalidad que al final su público pues eso lo agradece. Y yo creo que a Trump también le gustan esos líderes internacionales o esos personajes que no son tan blandos con él y que le plantan cara. Yo creo que eso a Trump en cierto sentido le mola, el hecho de voy a darte la mano, tiro para ti, tiras para mí, no te vences tan rápido. Y creo que hay una especie de amor-odio de Trump, por ejemplo, hacia Pedro Sánchez o hacia líderes así. Y veamos cómo estaba hablando sobre el gasto en la OTAN, se giraba, miraba a Pedro Sánchez y decía, España tiene que subir el gasto en la OTAN. Y no es tan condescendiente como sería con otro líder de otro país. Entonces yo creo que eso también habla en cierto sentido de la visión exterior que le está dando Pedro Sánchez a España y el posicionamiento, que se podrá estar más a favor o más en contra, o el modo, pero creo que sí está España en una posición que hacía muchísimos años que no estaba. Fuerte. Sí. Al final todos vemos, ¿no? Como, por ejemplo, Macron está sumiso cuando saluda Se lo a lleva. Trump. Se lo lleva, lo arrastra, lo... No es Macron, es muchos líderes, porque ahí está el ejemplo de cuando saluda al primer ministro de Japón. El primer ministro de Japón, tú le ves la cara y el hombre lo que está es deseando salir de esa sala como pueda, le apretó la mano, los zarandeó. Al final, es que entramos en un límite en el que estamos acostumbrados, pero hombre, no son formas de tratar a líderes de otros países. Demuestra quizás que no le tiene miedo a nadie, que como que es intocable. Y bueno, o hace poco, creo que ahora está en una cumbre en Japón y Sí. en Corea, con que se va a reunir con Xi Jinping. Y bueno, de momento lo hemos visto bailar un poco menos, algo más pausado. No sabemos cómo si va a tener los mismos actos con Xi Jinping, que ya es alguien que tiene un poder Importante. importante, o no. Veremos qué hace. Al final todo esto es comunicación no verbal. Sí. Todo. Y al final todo se analiza desde cómo vas andando, qué vistes, Todo. cómo saludas, Es que el político... la voz que usas. Es que el político tiene que entender, si hay algún político que nos escuche, que desde que entra en escena, cómo anda, la posición de los hombros, la posición del cuerpo, cómo está de pie, la posición de las manos, qué hace, qué no hace, qué demuestra su cuerpo cuando él habla, porque muchas veces dicen algo y su cuerpo, las personas No lo expertas representa. saben leerlo y no lo representa. Entonces, el político tiene que trabajar también esa comunicación no verbal porque es importante. Acompaña el mensaje y no hay nada peor que tú estés dando un mensaje y que tu cuerpo esté mostrando algo totalmente contrario. Y no veis que Pedro Sánchez ha hecho como de líder, lo habéis dicho, pero yo me voy un paso más allá. Muchos políticos han dicho, venga, a tope con Palestina, vamos a muerte con ello. Pero yo creo que es el primer, otro debate si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que es el primer político o jefe de gobierno que veo que tiene medidas contundentes y serias con el tema. Me explico, más allá de la flotilla, que esto te podrá gustar más o menos, pero él prohibió pasar por el espacio aéreo español a toda ayuda hacia Israel. Eso es un hecho muy grave. O sea, no grave, pero digo, es Relevante. Muy relevante. fuerte en el importante. contexto internacional. Y se prohíbe la venta de armas. O sea, son hechos factibles, o sea, que son verdad, que no son simples palabras Claro. en la televisión. Y creo que esto ha hecho que en el espacio europeo se le considere como relevante. Sí, yo lo decía se lo comentaba a un amigo,
de que Pedro Sánchez en Europa es alguien bastante respetado y al fin y al cabo a Europa la ha condicionado plenamente en el tema de Palestina. El hecho de que él empiece a organizarse con otros primeros ministros y con otros presidentes pone a la Unión Europea en una posición de, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué decido? Y lo que tú decías, no es levantarme y poner un tuit a favor de Palestina o en la declaración de prensa tener un recuerdo a favor de Palestina, son medidas. Y de hecho, donde le critican sus socios de gobierno, los partidos de la izquierda, es sobre esas medidas que para ellos podrían ser mucho más extremas o mucho más absolutas. Pero tú ya mismo como oposición en ese sentido estás demostrando de que está teniendo una medida tangible. Te guste no o te guste más, pero la estás teniendo. Y yo creo que es un paso importante y dice mucho de él, por ejemplo, en este tema. Y ahora me gustaría, a ver si Martí concuerda conmigo, que espero que sí, por el tema de los liderazgos. Yo me fascina mucho el Partido Popular porque, aparte de ser un partido de gobierno, no solo es un partido político, porque va un poco más allá, es alguien con cara y ojos para gobernar. Y tiene en su casa distintos liderazgos espectaculares. Tienes la reina, ya sabemos cuál es, la señora... La emperatriz. La emperatriz, la monarca absoluta, que es Ayuso, muy contundente. Y por otro lado, que a todos nos gusta, a mí personalmente me gusta más, tienes Juanma Moreno, tienes también, bueno, el propio Feijóo, Alfonso Rueda. y tienes grandes líderes que muestran o bien una forma más, ¿cómo diría?, ejecutiva o más gestora, y tienes la otra parte del relato. Y mi pregunta es, al patio político, los dos, es ¿con quién os quedáis? Los dos liderazgos son interesantes porque te demuestran cómo dentro de un partido puede convivir alguien que es moderado, dialogante, huye a la confrontación, Juanma Moreno, y tenemos el otro extremo que es Ayuso, que enarbola la bandera de hay que enfrentar al gobierno, hay que ser fuerte, duro. Yo personalmente me quedo con el moderado, ¿por qué? Porque es un perfil más implicado en la gestión. Es decir, le gusta menos el espectáculo, le gusta menos el show, y me centro más en la gestión, en ir al grano, en solucionar los problemas y sobre todo en un ambiente que permite más el diálogo. En ese ambiente de lucha, confrontación, adjetivos descalificativos que hemos escuchado todos, el me gusta la fruta, que se va a quedar para los anales de la historia. En ese ambiente, ¿cómo te sientas tú a dialogar con la otra posición política? No puedes. Es imposible. Claro, depende del contexto también. Bueno, al final también cada uno se adapta a su contexto y a su forma Totalmente. de ser. Sí que es verdad que, por ejemplo, Feijóo en Galicia lo petaba, porque el carácter gallego y de la población gallega sí lo requiere más. Madrid, Cataluña, Andalucía también un poco, ¿no? Pues sí que son más polos más opuestos, ¿no? Que hay población mucho más diversa, mucho más... Entonces yo creo que cada candidato se adapta a cada circunstancia y es por eso que al igual poner a Ayuso a liderar el Partido Popular puede ser un error. Igual que fue un error colocar al Albiol en el Parlamento y sacarlo de Badalona. El Albiol en el Parlamento creo que fue el peor resultado del Partido Popular en Cataluña. Pero claro, el contexto no le fue favorable. En Badalona lo peta. Bueno, ahora tiene mayoría absolutísima. Sí, pero también ahora el contexto del Partido Popular cuando Albiol se presentó era completamente distinto. Exacto. Ahora. Quiero decir, no es culpa de Albiol, no es el liderazgo de Albiol. Pero sí que estoy de acuerdo contigo que Albiol, Badalona, pues es su salsa. Y también, hablando de liderazgos, es que yo os he hecho esta pregunta porque yo digo, tendrá que haber una alternativa de gobierno. Digo, no es lo mismo que Ayuso tenga que, y lo va a hacer, negociar con los vascos y con Puigdemont, porque Puigdemont yo no lo pongo al mismo nivel que Ayuso. Tiene otro tinte y además él es un crack de la comunicación, él fue de los primeros en la comunicación digital, o sea, no le vas a enseñar nada a Carles Puigdemont, pero ¿vosotros veis a Ayuso negociando con vascos y catalanes ahora después como o ves a Juanma o por ejemplo, a mí me gustaría ver a Juanma Moreno en esta situación, ¿por qué no? Nosotros teníamos es que de hecho los dos liderazgos
son muy curiosos y nosotros teníamos un artículo comparando a los dos y decíamos que Ayuso, si fueran una banda de música, Ayuso cantaba heavy metal y Juanma Moreno tocaba jazz. O sea, Hostia, muy Total, bueno. total. son Pues polos mira. totalmente distintos y sobre todo aunque obviamente, aunque tú seas moderado, al fin y al cabo acabas confrontando con un gobierno Ujú. nacional que es de color opuesto, Sí. pero siempre confronta en el sentido de tu comunidad. Es decir, el gobierno nacional está haciendo mal esto para Andalucía, Ujú. o al andaluz esto no nos beneficia. En cambio, por ejemplo, Ayuso, su lógica, su saco de boxeo es Pedro Sánchez y el gobierno nacional. Entonces, claro, al fin y al cabo, hay una conferencia de presidentes autonómicos. En políticas te tienes que sentar, porque te tienes que sentar, hemos visto a los consejeros de sanidad, se tienen que sentar a hablar. Si, por ejemplo, el tema de Ayuso con el pim pam pum, que se hizo Ujú. famoso, Sí. se creó un tren en TikTok, se empezó a hacer súper viral, si a ti te están diciendo un mensaje y tú a lo mejor ni te paras a traducir el mensaje o a leerlo, simplemente ya confrontas, Ujú. ¿cómo te vas a sentar tú? Pero ya no con el presidente del País Vasco, sino con el presidente de Cataluña o con un presidente de una comunidad autónoma con el que tengas que negociar algo y simplemente sea del PSOE. Es muy difícil. Entonces, lo que decís de si triunfaría, yo creo que, por ejemplo, Ayuso en un contexto nacional no triunfaría tanto. En Andalucía se busca a alguien más cercano, más accesible. Ujú. Por ejemplo, Juanma Moreno fueron muy inteligentes. Ujú. Durante la campaña llamaron Juanma, no Juan Manuel, ni Juanma Moreno, sino Juanma como un vecino más de Andalucía. Que Como... además lo grande de campaña era vota a Juan, que podía ser perfectamente Juanma, tu vecino del Sí, segundo piso del que totalmente. llevas conociendo toda la vida. Y de hecho la oposición siempre le llama el señor Moreno Bonilla, porque despersonaliza muchísimo, eso está comprobado. Sí. Que el hecho de que se te llame por tu nombre y no por tu apellido aumenta tu probabilidad de voto, tu sensación de cercanía. Entonces yo creo, y yo como Juanma me quedo más con los liderazgos moderados, pero moderados propositivos, para llegar a algo, a un punto común. Obviamente la política es diferencia y es guerra en el sentido positivo, pero no puede ser estar todo el día tirándonos los trastos a la cabeza con el diferente. Hay O que las llegar. impresoras. Porque ahí después llega la realidad y te das cuenta que detrás de todo el teatro, toda la narrativa, hay una realidad y es que los problemas de los ciudadanos siguen estando ahí. Y la política, el fin primero de la política es ayudar a la gente y solucionar los problemas de Ujú. la gente. Entonces, si olvidamos ese fin, Ujú. estamos cayendo en algo negativo totalmente. Estamos cayendo en que estamos en la política como un circo, entendemos como un espectáculo y los problemas de la gente quedan relegados a un segundo o tercer plano y dejan de importar. Y ya indagando y entrando en Andalucía, que es donde estamos, vemos como tanto PSOE como PP adoptan el color verde para sus campañas. El PSOE sí que lo ha hecho bastantes veces, pero el Partido Popular sí que cambia del azul al verde. El- ¿Eso es cercanía? Eso es identidad, diría yo, más que cercanía. Vale. Identidad con... Yo creo que el PP, en este sentido, ya a nivel general, no tanto andaluz, la autonomía ha visto que abrazar la identidad autonómica es algo positivo y no algo que rechazar. Y lo hemos Correcto. visto en Cataluña, en Galicia. Alfonso Rueda hace bandera de ser gallego, Feijóo hacía bandera de ser gallego. Sí. Y en Andalucía, Juanma Moreno hace bandera de ser andalucista. Queda con el del Partido Andalucista y crea, por ejemplo, el Día de la Bandera Andaluza. Y el Día de la Bandera Andaluza es un día en el que matan a manifestantes de izquierda en una manifestación a favor de la autonomía de Andalucía. Y que un presidente de derecha o de centro derecha utilice ese día y lo instaure como el Día de la Bandera Andaluza, dice mucho de esa conexión con el territorio y con esa identidad. De hecho, ahí consideramos nosotros que hay una victoria por parte del equipo y de Juanma Moreno. ¿Por qué? Porque la izquierda venía pidiendo que el Día de la Comunidad se cambiara a ese 4 de diciembre, por ser el día, el preludio de Sí. todo lo demás. Entonces, claro, estaba ahí el dilema e inteligentemente lo que crea es un día importante para la comunidad, en ese día tan marcado, tan importante para la autonomía andaluza. Y bueno, por un lado, acá ya las críticas de esa izquierda que pedía ese reconocimiento para esos manifestantes que fueron los causantes de la autonomía andaluza. Y por otro lado, se apunta al tanto de decir, yo soy muy andalucista o soy andalucista tanto como tú,
porque he creado un símbolo nuevo. Claro. Un símbolo nuevo que es el Día de la Bandera, que antes no existía. Entonces le está comprando el relato a la izquierda. O ¿O se no? lo, o se lo está No. apropiando. Desplazando. Yo creo que exacto. lo que está Ahora ya, haciendo es intentar cogerlo y decir, hacerse lo suyo. yo también soy andalucista. Es decir, antes el andalucismo estaba vinculado a sectores de izquierda, porque son los sectores de Sí, izquierda sí. los que lo promueven, y ahora con Juanma Moreno y este gobierno lo que están haciendo es decir, yo también soy andalucista, es decir, una persona de derecha puede ser andalucista, defiende Andalucía tanto como tú, y lo defiendo tanto que mira lo que hago. Recientemente, en esta semana, han aprobado una cátedra de historia del andalucismo. Es Vale. decir, se están dando pasos y todo de la mano de Rojas Marcos, de líderes del Partido Andalucista, que desapareció, pero que siguen teniendo influencia en ese marco del andalucismo y están colaborando con él. Y hacen grande el partido también. Eso, Claro, al es, final, eso es que en catalán hay un político que dijo hay que ensanchar la base. Sí. No sé si conocéis la frase que... No. Bueno, pues este político era de izquierdas, bueno, se apropió de esta frase y es que es republicana. Después del octubre del 17, abandonó un poco las tesis independentistas y dijo, no, tenemos que ser más grandes aún. Pues yo creo que está haciendo ahora el Partido Popular esto. Claro, al final se está convirtiendo en un catch-all party, Partido Popular Andalucista. Sí. ¿O no? Bueno, no tanto. Podemos decir que está ahí entre medio. Porque si está intentando como seducir, digamos, al Es que andalucismo aquí hay un punto y seguir clave. con su estrategia de centro-derecha, Igual que está- Galicia, sí. Es que está es esto. intentando como... Yo creo que va más por Y- la línea de Galicia de decir, Valencia. yo que venía, Partido Popular, que he venido tradicionalmente de estar lejano, como ha dicho Fran, a esas identidades autonómicas, he entendido que la gente se siente tan gallega como española, Ujú. tan andaluza como española, y yo, si quiero ser el partido de ellos, tengo que Hmm. defenderlo también. Pero también aquí pongo un apunte que es que no es, yo es la percepción que tengo. No sé si desde el sur hay la misma percepción, que es que aquí el Partido Popular Catalán no está tan visto como el Partido Popular Andaluz. Sí. Me explico. El partido a mí me cae súper bien. Bueno, me cae, no lo conozco tan personalmente, pero digo, me gusta mucho como la dialéctica de Alejandro aquí en el Partido Sí. Popular. Pero yo veo que la línea del Partido Popular está muy lejos que la misma andaluza. Yo creo que no. ¿Por qué? Y mi pensamiento es este, que es que el hecho de que exista un partido nacionalista catalán ya no le da esos puntos de catalanismo al Partido Popular. Entonces, ¿qué espacio te queda? Bueno, por Partido Popular, Vox, ¿qué te queda a ti? Pues la bandera española. Yo es que creo que, por ejemplo, en Andalucía, el hecho de ser andalucista no es algo diferencial a nivel electoral, porque al final todo el mundo, menos vos, es andalucista. Después te vas a mirar los datos del Centro de Estudios Andaluces, y ves como en los últimos 10 años la identidad andaluza ha evolucionado. Muchísima más gente se siente andaluz, pero no solo andaluz, se siente más andaluz y español, y más andaluz y no español. Entonces lo que vemos es un auge de la identidad andaluza, ya sea con el Estado español o sin el Estado español, pero en crecimiento. Y creo que también hay un punto, y es que este andalucismo anterior ha estado siempre muy ligado a la izquierda y a ciertos términos culturales que, por ejemplo, en la Andalucía oriental, en Almería, Granada, Jaén, Málaga no tenía tanto adeptos, no tenía tanta persona a favor, porque se asociaba mucho con el andalucismo de Sevilla, de Cádiz, y después vemos, por ejemplo, como partidos como Adelante Andalucía, que son supuestamente los mayores defensores del andalucismo, triunfan en la Andalucía occidental, y en la Andalucía oriental no se comen nada. Entonces yo creo que Juanma Moreno ahí inteligentemente también ha hecho un andalucismo distinto y para todo el mundo. Ahora todo el mundo puede coincidir con el andalucismo de Juanma Moreno. Puede ser más o menos andalucista, pero eres andalucista como es. Lo que viene diciendo Fran viene de base con el Partido Andalucista. ¿Por qué? Porque el Partido Andalucista era liderado por gente de Sevilla, por sevillanos reconocidos. De hecho, intercambiaron literalmente la alcaldía de Granada por la de Sevilla. Hicieron cosas que
que claro, en la parte oriental no entendían, ha ganado en Granada o gobierna, Claro. no, porque lo sustituye. Los líderes eran sevillanos, es decir, y del área de influencia principalmente de Sevilla. Entonces, claro, eso son una de las causas que lleva, creo yo, desde mi punto de vista, al fracaso al partido andalucista. Pero llevan al fracaso en la causa electoral. Pero yo creo que ellos en su objetivo principal, que es por lo que surgen, que es que la gente de Andalucía se sienta orgullosa de ser andaluza y que el movimiento andalucista impregne en la sociedad, yo creo que ahí triunfaron. Triunfaron de tal forma que hoy vemos tanto a un partido de la derecha siendo andalucista. Le preguntamos seguramente a esos manifestantes que estaban en 1977 manifestándose por la autonomía y le dices que en esta época va a haber un partido de derecha que va a ser andalucista. Ni se lo No, creen. no se lo Ni se creen. lo creen. Estamos a 6 meses de elecciones en Andalucía. No sé si podéis hacer un pronóstico de cómo va a ir la cosa. Es complicado. ¿Complicado? Y es complicado porque... Yo creo que me hagas un cis ahora mismo aquí de... A ver, Es complicado y... Perdón, Fran, es complicado porque están sucediendo cosas Vale. que están cambiando el mapa de juego. Ujú. Hasta tal punto que nadie a principios de verano dudaba que Juanma Moreno iba a arrasar otra vez Ujú. y ya hay duda. Ya hay duda, vamos, que los barómetros están contemplando una bajada por las últimas noticias que estamos teniendo. Entonces, claro, pronosticar algo de aquí a 6 meses, No, ya sé que es complicado. con todo lo que puede estar por venir, con todos los giros que puede dar la comunicación, la política en Andalucía, que ahora mismo si vemos que está un poquito aumentando la tensión, la crispación, se está notando en Sí. el ambiente que hay elecciones próximamente. Es muy complicado. Esa Yo no pregunta- yo no me mojo. yo creo que un punto clave es la oposición, sobre todo que está muy fragmentada. Vale. Tenemos al PSOE, que es la gran oposición al PP, Sí. después tenemos a la coalición de Por Andalucía, que antes comprendía a Podemos, Izquierda Unida, la estructura que tiene Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo, y después Adelante Andalucía, que era una propia escisión de lo que era Podemos, que se llamaba antes Adelante Andalucía. Sí, sí, sí. Y ahora hemos visto cómo se ha registrado ya la coalición electoral de Por Andalucía y han dejado a Podemos fuera, y ahora Podemos se presenta con papeleta propia. Entonces es otro partido más Sí. en la izquierda con otra papeleta. Obviamente, seguramente tenga un descenso Juanma Moreno, y eso decía Juanma el otro día. A ti esto te lo cuentan hace un mes y alucinas y no te lo crees. Claro. Dices, improbable, estás loco, pues está pasando. Entonces yo creo que también depende muchísimo de cómo se evolucione la gestión de esta crisis y de sucesos que creo que no son totalmente aleatorios por el tiempo, pero sobre todo la oposición, al nivel de que si existen 4 partidos de izquierda, porque obviamente el voto socialista es el voto socialista, pero la persona que no se identifica con el PSOE es de izquierda, ¿ahora qué escojo? Adelante Andalucía, Por Andalucía, Podemos... Voto útil. Y hay otro factor que es cambiante. Es decir, ahora mismo a María Jesús Montero no se le ve en el panorama andaluz, pero María Jesús Montero tiene que llegar. Sí. Es decir, y no sabemos cómo puede afectar eso. Pero la condición de ministra le puede dar un impulso, Yo creo que no. Yo ¿no? creo que no. No habrá efecto Salvadorilla, ¿no? Porque sí que En tiene este más caso. medios, tiene más canales, tiene más... Porque, es decir, creo, esto es opinión propia, que María Jesús Montero le va a pesar ese pasado de consejera, No, sí. y claro, ¿qué vendes? ¿El PSOE de 2010-2011 o un PSOE renovador con una líder que viene de ese PSOE de Hmm. antiguo? Claro, Es complicado. Claro. Hacer una campaña así es complicado. Y claro, ese efecto lo tenemos que ver, porque ahora mismo el ciudadano andaluz ve las noticias y cuando sale la líder del PSOE a hablar, sale María Márquez, no Ujú. sale Sí, María sí, Jesús sí, sí, Montero. sí. Entonces, yo no sé hasta qué punto le va a afectar al PSOE ese cambio de imagen a meses o semanas de las elecciones. Sobre Claro, todo y- con el tema este que se estaba intentando ahora meter en el marco del tema de la condonación de las deudas, las comunidades autónomas. Al fin y al cabo, Andalucía es la comunidad autónoma más endeudada. Sí. Entonces, yo creo que también fue como una parte de estrategia
de tirarle un peso a Juanma Moreno y decirle, oye, que si te condono una deuda te estoy perdonando 19.000 millones de euros, que es el presupuesto en sanidad de 2 años. Pero claro, también el gobierno andaluz y el Partido Popular, como es lógico, han hecho campañas de cómo perjudica María Jesús Montero en la posición de ministra de Andalucía. Entonces es un terreno demasiado pantanoso, y también el hecho de que María Jesús Montero es un personaje muy distinto a Juanma Moreno. No es nada moderada, es una persona mucho más agresiva en el tono, en la forma, nada más que en la comunicación no verbal de María Jesús Montero. Sí. Es que son el día y la noche. Sí, Uno sí. es efusivo, el otro es pausado, es decir, son totalmente distintos. Y ahí entra un poco en eso, eso se ha hablado en Andalucía, y eso creo que es causa y efecto de tener partidos, llamémosle nacionalistas y esta corriente última de los últimos años independentistas, que presionen a un gobierno nacional para traer recursos a tu comunidad. Eso los catalanes, el movimiento catalanista, lo hizo bien hasta tal punto que hoy en día veníamos aquí y decimos, las carreteras, los edificios, los parques cuidados, y claro, lo veníamos hablando, claro, es que cuando tú presionas con tus votos, con tus partidos, Claro. Y inteligentemente, los pactos. ahora estás en los pactos y tú lo que pides es recursos para mi comunidad, pues los recursos están. Entonces, claro, eso a Andalucía creo que es un factor que le pesa. Pero volvemos a lo de antes, no hay un partido que sea capaz de aglutinar, de movilizar a la gente, de convencer a la gente y decirle, votadme y vamos a hacer esto. No lo hay. Y uno de esos motivos es que el andalucismo es transversal. Los partidos grandes lo han asumido como propio, entonces, claro. Pero tampoco lo era, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y ahí está Compromís. Claro. Entonces, Sí. que no claro, no, esté... eso que no no es se- sentencia. Ojalá Exacto. mañana salga un líder y diga, te voy a hacer caso. Antes en el País Valencià antes también existía algo tipo Convergencia, pero con menos escaños. O sea, era un partido bisagra prácticamente. De hecho, desapareció y muchos integrantes se han ido con Compromís, como he dicho. Total. Y ahora estamos hablando de líderes, es que me apasiona mucho esto. O sea, No se nota, se ¿verdad? me ve en la cara y todo. Yo quiero decir, han sido elecciones en Argentina. Yo me esperaba una campaña de Milei tope, como decíais vosotros, ¿no? Como muy agresiva y muy... Y lo que me encuentro es martillo. Sí, Yo sí, te he sí, pasado lo los estuvimos- spots electorales y Lo estuvimos dijo comentando, sí. tope emotivos, de familia, de abrazos, Futuro. de... No, 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 o sea, El mensaje es, si si Argentina avanza, avanza, yo me quedo. yo me Claro. quedo. Es en plan, el cambio de Milei también es debido a que, uno, está en el gobierno y dos, se ha dado cuenta de que las emociones positivas suman más a largo plazo que las negativas. ¿Cómo lo veis? En Yo- esta dialéctica de Yo emociones. creo que Milei, al fin y al cabo, ese cambio es la lógica institucional, lo que se dice de Milei, de que con la motosierra Sí, sí, sí. no se gobierna. La motosierra te puede valer incluso dentro del gobierno un año, pero tú no puedes estar todo el día con la motosierra porque parece que no estás en el gobierno estando en el propio Ujú. gobierno. Pero yo creo que también Milei, en ese sentido, se ha dado cuenta de que él, por ejemplo, gana unas elecciones en las que el hambre vence al miedo, en nuestro punto de ver. Se le hace una campaña negativa a Milei de lo que viene, de nos vamos a ir al carajo. Pero claro, nos vamos a ir al carajo, pero estamos ya en el carajo. Entonces no funciona tanto en nos vamos al carajo, y a Milei sí le funciona su campaña. Pero sí es verdad que tú ves los spots y si a ti te los ponen con los ojos cerrados sin marca, tú no te creas no, que que sea esto de- No. de Milei. No. Y por eso yo creo que no por el spot de forma Claro. directa, no Sí, quiero como decir, algo simbólico. sino que el tinte de Milei ha dicho, hey, he ganado unas elecciones de esta manera, es cierto, pero ahora vamos a jugar al juego de la política. Y vamos a hacer que... Vamos a tirar adelante todo lo que yo os propuse, que es adelgazar el Estado, vamos a ser fiscalmente responsables, vamos a empezar a tener más socios comerciales, vamos a ser algo importante. Y lo que le respalda son algunos datos. Claro, él está medio cumpliendo en esto. Y él se acerra a esto, mira, vamos a tener esto. Estamos a medio camino, ¿no? Como decía su spot. Vamos a seguir.
y ha ganado. Es que no solo ha ganado, es que le ha ganado a casa de los peronistas, Donde O venía sea, de perder. Buenos Aires. donde venía de perder. Y esto es un fenómeno que es espectacular. Milei tenía a su favor que él ha conseguido que el mayor miedo que tenían los argentinos, lo palpaban, era la inflación, Sí, Y, y bajarla ha bajado. sí, sí. y una, Eso, drástico. no- Sí, sí. eso es objetivo, eso está ahí. Entonces, eso le ha servido. Y venía leyendo a Mario Riorda, que es un politólogo de referencia en el mundo, y él decía que lo que había hecho ganar a Milei era que el antimileísmo se había movilizado menos que el antikirchnerismo. Ujú. Es decir, que había tirado por ahí, por esa campaña emotiva. Entonces, claro, tú ves el cambio de ese Milei de las elecciones de motosierra en mano, agresivo, contundente, negativo, confrontativo, y te ves ahora el Milei, esa parte humana, esa Claro. parte... Y yo creo que también ha Basta. tenido una serie de crisis más reputacionales con el tema de Ujú. las criptos, que creo que no la ha sabido afrontar muy bien, y creo que también ha utilizado esto como un salvavidas de, vale, nos fue bien, no nos está yendo tan bien a lo mejor reputacionalmente, porque al fin y al cabo la realidad es que la inflación se ha bajado, pero la política son realidades percibidas. Si perciben otra cosa, por mucho que tú vendas economía, no la perciben, y yo creo que Milei se ha tirado un salvavidas, su equipo se ha tirado un salvavidas y ha dicho, vale, no podemos abandonar tampoco la esencia del todo, del cambio, de vamos a darle la vuelta a esto, pero a lo mejor el modo y el vehículo que utilizamos no puede ser esa agresividad. También creo que tiene a su ventaja que la oposición es... Mínima. No, y no está bien estructurada. Hay como Cristina está en el estado que está por temas de corrupción, no puede presentarse. El Kicillof tampoco compite con el hijo de Cristina. Bueno, en fin, tienen muchas trifulcas internas. Falta un liderazgo. Exacto. Exacto. Y también es que son creo que más de 9 puntos de distancia en estas elecciones. Y al final, al avanzar 2 años las elecciones, te da las de decir, ¿ves? Tenía razón. Sí, sí. Con mis políticas y con mi gobierno es lo que quiere Argentina. Correcto. Entonces, faltarán 2 años para las siguientes elecciones. Ya tienes 2 años para decir, ¿ves? Hemos mejorado 2 años más 2 años. Vótame. Y Claro. que ya también ha conseguido eso que tanto ansiaba, el tener poder legislativo, no tanto poder Mm. ejecutivo. Sí, Que le faltaba al final. Exacto. Que es el complemento que le faltaba. Y es verdad que hemos visto también, venimos de ver cosas de Milei un poco locas. Sí, ese sí, sí. concierto, Sí, modo showman. totalmente. Ese Cuca tira piedra, ¿no? ¿Te refieres? Pero esto forma parte de su esencia, siempre lo va a tener. Sí. Sí. Y Bueno, creo sí, que se parece esto mucho a Trump también Atrás, un poquito. O sea, pero peor. el problema que yo veo aquí es que la comunicación tan contundente de estos líderes se lleva por delante la comunicación institucional. ujú, Sí. sí. Estamos correcto. viendo a Trump o a su equipo utilizar las cuentas oficiales de la De la Casa Blanca. Casa Blanca para publicar memes de los Simpsons, de la serie norteamericana, y tú dices que los memes es verdad que son una buena forma de llegar, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Qué límite nos ponemos? ¿Hasta qué punto tenemos a una de las instituciones más democráticas por excelencia que hay en el mundo publicando memes? Claro. Claro, tú puedes utilizar un meme a lo mejor para, me lo invento, una campaña de transporte público para jóvenes. Puedes utilizar un meme porque es su sitio, pero cuando tú ya te estás poniendo como un superhéroe en la Casa Blanca Sí, sí, sí. o tirándole mierda a manifestantes, dices, ¿hasta dónde estamos llegando? Bob Esponja también subió un Bob meme en Esponja. contra de los inmigrantes con la nota de Bob Esponja que dice, Hostia, Sí, sí, sí. vaya tela. Sí. Está estudiado que los memes son efectivos, está demostrado, pero ¿dónde está el Pero, límite? claro, Claro, La línea, sí. es decir, estamos hablando que la institución no te pertenece. no. Es decir, la institución no es tuya. Tú estás ahora mismo teniendo en mano una institución que tiene una trayectoria impecable, por decirlo de alguna forma, y que tú le tú estás eres, metiendo estas cosas. tú eres sí, sí. un pedacito más. Y no Ya. pensáis que esto, perdona Martí, Sí, sí, dale. ¿No pensáis que esto del concierto que hizo él, como él tenía una banda de rock, ¿no? Pero Sí. ¿no pensáis que esto lo hizo porque necesitaba volver a sacar más a su gente para votar y ganar incluso en Buenos Aires? Yo creo que fue el punto clave de su campaña de ahora en las legislativas. Eso, parecer allí
como volver al 2023. Necesitaba esa parte de Sí, 2023, esa ¿no? gasolina. Esa para encender. gasolina. Yo creo que a su público le gusta Sí, eso. sí, A nosotros obviamente nos choca. claro. Y por ejemplo Mario Riorda decía, creo que no merece la pena ni analizarlo en el sentido de hacer un análisis de qué está haciendo, porque se nota que es algo totalmente aleatorio y emocional para conectar y lo que tú dices, para darle un poco de fuego y volver a activar, aunque después sea con una forma más sutil. Pero yo creo que sí, que necesitaba como volver a ser trending topic, digamos. Pero viéndolo así con perspectiva y con contexto, sabiendo que había este acto así de la nada, es porque había elecciones Claro. después. Entonces ya te sitúas de decir, coño, estaba todo orquestado para que en año o menos de un año hubieran elecciones en Argentina. Y luego ya... Y hablando de la página web de la Casa Blanca, me parece muy simbólico que, por ejemplo, Trump elimine el español de la página web. Es un mensaje muy, Es una demostración de muy intención. exacto. Entonces ya vemos dónde está el límite entre la comunicación institucional y la de partido. Claro, totalmente, porque en Estados Unidos hay muchos hispanohablantes. Totalmente. Y hablamos antes de Mandani y su humanización. Tiene un vídeo o varios vídeos intentando hablar español porque sabe que parte de la gente que lo puede votar habla español. Sí, sí. Y eso lo enlaza con la historia suya personal de que es que tenía vecinos en el barrio donde vivía que sabían español y de ahí aprendió. Entonces es la contraposición total a Trump en ese aspecto. Es decir, aquí cabe todo el mundo y no. Aquí el que sabe inglés, el que es nativo, es decir, va cerrando el círculo. Exacto. Te está diciendo cómo ser un buen estadounidense. Pero esto también choca un poco en el propio Partido Republicano, porque en Florida, que digamos, el representante en las Cortes de parte de Florida de los republicanos hizo lo mismo y empezó a hablar intentó hablar en español, los republicanos. ¿Eso es un mensaje a Trump también o lo hace para directamente ganarse los votos y... Puede ser bidireccional, es Ujú. decir, puede ser un mensaje a su votante, a su electorado, a sus ciudadanos que tengan que sean hispanohablantes y se quiera acercar. Y puede ser también un dardito, ¿por qué no? Yo que creo que también hay gente en el Partido Republicano que obviamente ven a Trump con miedo, en el sentido de este hombre está desplazando nuestra marca, somos el Partido Republicano, tenemos muchísimos años de historia, de gobierno, no somos un partido político al uso, somos algo más que un partido político, y ver cómo en esta época en la que cada vez el partido pierde fuerza y gana más fuerza el líder, no es que gane fuerza, es que lo eclipsa. Que Sí. Donald Trump es el Partido Republicano y puede haber mucha gente que ya tenga una percepción negativa del Partido Republicano por el propio Trump. Bueno, llevamos ya casi hora y media hablando. Yo creo que nos podríamos quedar aquí hablando horas y Sí. horas. Pero bueno, esto va terminando, vamos llegando al final. Y os vamos a dar vuestro minuto de oro, como a todo el mundo que viene aquí en nuestro programa. Ahí tenéis vuestra cámara y lanzáis el mensaje que queráis. Tenéis el minuto de oro para venderos, para vender el podcast, para venderos como profesionales, como Bueno, queráis. Yo voy a empezar contando un poquito del patio, y es que nosotros, esta idea surgió como un puente para conectar al político con el ciudadano y a la ciudadanía con la política, porque percibimos que la gente estaba desafecta, no quería saber nada de la política, porque muchas veces era lejana, muchas veces no la entendía, y ahí entramos nosotros para poner nuestro granito de arena, intentarle explicarle a la gente qué es la política, cómo se comunica y qué hacemos los consultores, y también servirle al político que quisiera para conectar con el ciudadano. Entonces, bueno, nuestra historia es corta, pero muy intensa, y bueno, estamos a predisposición de todo el que quiera colaborar, ayudar, que las personas que crean que le aportamos un poquito de conocimiento, y sobre todo que somos jóvenes con ganas de aprender y de aportar lo que podamos. Muchas gracias. Fran. Yo, sobre todo, un mensaje de que en el patio político lo que intentamos es que la política no sea un ring de boxeo en el que golpearse constantemente, sino que sea un punto de encuentro en el que obviamente hay diferencias y puntos de vista distintos,
que se pueden debatir, pero nunca sin tirarnos silla a la cabeza. Y también quiero destacar el papel que tenemos los profesionales de la comunicación y los comunicadores que vemos a día de hoy, ya no solo como políticos del más bajo nivel, a lo mejor no comunican bien, sino como políticos de un medio nivel, no comunican bien, pero porque no tienen profesionales y necesitan profesionales. Así que un mensaje un poco de todos, que yo creo que es lo que reúne la esencia en el patio, porque en el patio analizamos cosas más banales, pero también comunicación de políticos, y esos propios políticos reaccionan y aprenden con nuestro análisis. Oye, pues chicos, muchas gracias por venir. Nos ha encantado el debate de hoy. Y bueno, estamos a disposición de colaboraciones y otras colaboraciones futuras, vamos. Nada, a ustedes por la invitación, por darle este espacio a Todos andaluces. dos jóvenes, dos andaluces. Y nada, muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Gracias.